noches, hermanos. Les invito a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Primera Juan, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Bien, en este versículo lo primero que encontramos es como se nos llama acá en las Escrituras a aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, a los creyentes. Se nos llama nacidos de Dios. Y este concepto de volver a nacer, de un nuevo nacimiento, de una regeneración en nuestras vidas, ya fue enseñado por Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿sí? Versículo 7, Jesús le dijo a Nicodemo: os digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para tener acceso al reino de Dios. Y es un concepto muy lindo, ¿no? Porque cuando se produce un nacimiento, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo caminar. Y en esta tarde quisiera que podamos meditar en esas cosas que deberían acompañar, ¿no? Una regeneración genuina en la vida del creyente. Lo primero que vamos a ver está también en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera Juan, capítulo 3 y versículo 9. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora volvamos al capítulo 5 de la misma carta y el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. En ambos versículos se repite el mismo concepto, ¿no? Y nos está hablando de que con el nuevo nacimiento, ¿no?, en la vida del creyente, lo primero que se produce es un resultado negativo. Le dice que no practica el pecado. El creyente, el Hijo de Dios, no practica el pecado. Esto es una evidencia de que alguien ha tenido un encuentro con Jesucristo. La nueva naturaleza, ¿no?, que es implantada en nosotros, por eso habla de una simiente, de una semilla, es una naturaleza que no peca. Es un poder, una potencia interior que domina al pecado. Y sabemos que este versículo nos está hablando de que nunca va a haber un pecado en nuestras vidas desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, sino que está hablando de una práctica del pecado, ¿sí? Por eso dice que todo aquel, dice el versículo 9, que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué significa para ustedes la práctica del pecado en la vida? ¿Todo el tiempo? ¿Dijiste? Bien, que el pecado no se manifieste como algo que es cotidiano, como algo que constantemente lo practicamos, que nos tiene dominados y que no podemos salir de eso, porque justamente la nueva naturaleza que hay en nosotros tiene poder para vencer al pecado. Tiene poder para vencer al pecado. Primera Juan, también capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nos está hablando que cuando Dios está en nuestra vida, ¿sí?, nos da una capacidad de ser vencedores en Cristo. Por eso dice:
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, no por nuestra propia fuerza, podemos vencer al pecado, sino porque el que está en nosotros es mayor que nosotros mismos, ¿no? Y que el que está en el mundo. Entonces, el nuevo nacimiento va acompañado de un renunciamiento a una vida de práctica pecaminosa. El Salmo 119 y el versículo 3 Salmo 119, versículo 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Sí? Los que andan en los caminos del Señor se caracterizan por tener una vida de santidad, no de iniquidad. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es como una definición, ¿no?, de la persona que realmente busca agradar a Dios y vivir una vida nueva en Cristo. También dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera Corintios, versículo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachas, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Cristo en nosotros es un nuevo nacimiento, es una vida de santificación, una vida con un resultado negativo donde hay una renunciación al pecado. Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y cuando Jesús le habla también a la mujer que iba a ser apedreada, que dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que el mensaje de Jesucristo es el mismo. Luego de tener un encuentro con Él, no debemos tener una vida de práctica en el pecado. ¿Cuáles son los semáforos que deberían encenderse en nuestra vida? Si nosotros estamos bajo la práctica de algún pecado y no nos pasa nada, y nada se mueve dentro de nosotros. Entonces, una persona que vive cada día atada a un pecado que lo domina y permanece insensible a esa práctica, podría decirse que es una persona que tendría que rever su situación delante de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué pasa cuando pecamos? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos apagados, sucios y separados de Dios, ¿no? Y enseguida somos llamados a restablecer nuestra comunión con el Señor a través de la confesión, a través del quebrantamiento, del arrepentimiento. Eso debe ser algo que tiene que ser como una alarma, ¿no?, para aquel que realmente se considera hijo de Dios. Cuando peco, ¿qué pasa en mi vida? ¿Soy enseguida llevado al arrepentimiento? Y si estoy en una práctica pecaminosa, quizás que nadie la sabe, que es algo oculto, pero para el Señor no, ¿por qué no puedo salir de eso? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y me mantengo en lo mismo. Para pensar, para reflexionar. Leíamos en 1 Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado. En segundo lugar, algo que acompaña a este nuevo nacimiento tiene que ver con la santificación de la vida. Porque dice 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En la vida del creyente, del Hijo de Dios, se debe manifestar el hacer justicia. Que nuestra vida, nuestras acciones sean justas de acuerdo a los parámetros de la justicia de Dios.
Y esto nos habla de la santificación de la vida, ¿no? Esta nueva naturaleza en nosotros, dice Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida, lo que se debe manifestar en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Y fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3 y versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y dice también Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que en nuestra vida debe ser visible a través de nuestras acciones que realmente hemos pasado por un arrepentimiento genuino, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y los demás deben ver en nosotros que algo nuevo ha pasado. Entonces la pregunta es: ¿ven eso las personas en mí? En mi trabajo, en mi familia, en el ámbito social donde me muevo? ¿O soy uno más en mi manera de hablar, en mi manera de opinar, en cómo manifiesto mi carácter? Es algo que realmente deberíamos replantearnos cada uno de nosotros. Veíamos recién que el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de Él. Entonces, la pregunta es: ¿hay realmente en mi vida un proceso de santificación que se manifiesta a través de frutos dignos de arrepentimientos? Por sus frutos los conoceréis. Dice Santiago 2:17 que una fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, ¿no? Y el concepto es el mismo, ¿no? Que una fe genuina, una transformación en nuestra vida debe ir acompañada de fruto, de manifestación de una nueva naturaleza en nuestra vida. Y Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos descontrolados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos conceptos muy fuertes y muy importantes: que no reine el pecado y que no se enseñoree de nosotros. Es decir, que el pecado no sea el rey ni el señor de nuestra vida. Y esto apoya el primer punto que habíamos visto, ¿no? Que el que es nacido de Dios no vive una vida de práctica pecaminosa porque no practica el pecado. Primera Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, que dice, le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Acá se puede interpretar de dos maneras ese le guarda. Que el Hijo de Dios se guarda a sí mismo, ¿no? Se guarda a sí mismo. O que Dios nos guarda. Ambos conceptos son válidos, ¿no? Pero si lo pensamos desde el punto de vista de que nosotros nos guardamos a nosotros mismos, lo que estamos hablando es que vivimos una vida de separación del mundo. Para poder guardarnos, para poder cuidarnos, mantenernos en pureza para nuestro Dios, apartados para Dios,
debemos vivir una vida de separación del mundo. Fíjate lo que dice el Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la última frase que dice: y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Esto también lo vemos en 1 Timoteo 5, 22. Que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y nos quedamos con la última frase que dice: consérvate puro. Consérvate puro. Qué importante, ¿no?, este concepto para nuestras vidas y nuestra relación con el Señor. Si realmente hemos tenido un encuentro genuino con el Señor, no solamente no debemos vivir una vida de pecado, de una práctica continua del pecado, sino que tenemos que abstenernos de todo aquello que nos aleje y rompe nuestra comunión con el Señor. Tenemos que vivir una vida de santificación, que hace justicia, dice el que es nacido de Dios. Y en tercer lugar, el Hijo de Dios se guarda a sí mismo, se conserva puro, trata de vivir una vida limpia delante de Dios. Y también podemos ver en Judas, versículo 24, que ese poder para poder lograr esto y conservarnos en pureza viene de Dios. Dios es el que nos da esa capacidad de poder mantenernos puros en este mundo tan contaminado. Judas, versículo 24, ahí cerquita, ese era Juan. Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con alegría. Bueno, y termina la doxología, ¿no?, de la carta de Judas. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha? Dios. Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo en nuestro diario andar? ¿Nos estamos conservando puros? ¿Estamos tratando de vivir una vida sin mancha, hablando siempre en el espiritual? Y si nos encontramos que estamos trastabillando en este sentido, no tenemos que nosotros tratar de luchar con nuestra propia fuerza, porque nuestra naturaleza carnal va a tender a caer. Pero Dios es el que nos puede guardar de caer y de vivir una vida en pecado. Otra característica está en 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Hijo de Dios manifiesta una sumisión al mandamiento nuevo del Señor, que es amar a su prójimo. En un mundo donde es tan difícil ver que las personas aman a sus prójimos, por más que se hable de amor, como mucho creo que por ahí un amor más puro y genuino del que manifiesta un padre, una madre hacia sus hijos. Pero el amor está muy diluido, ¿no?, en este mundo en el que vivimos. Ahora nosotros hemos recibido ese amor de Dios en nuestras vidas. Y Él nos manda a nosotros a que amemos también así a nuestros prójimos. A Él en primer lugar, ¿no?, el gran mandamiento. Pero después, ¿a quién tenemos que amar? A nuestros prójimos, empezando por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Creo que esta es una de las mayores pruebas, ¿no?, de este renacimiento en nuestras vidas. Vivir sin pecado, una vida que hace justicia, una vida que se guarda puro, que se conserva a sí mismo, y una vida que manifiesta el amor al prójimo. Y es el tema de Juan. Si ustedes leen, Juan habla del amor y del amor. Y qué importante que podamos cumplir con este mandamiento que el Señor nos dejó. ¿Y el amor cómo se manifiesta? Con la práctica, ¿no?, con las obras, con los hechos.
¿Cómo le estoy manifestando mi amor a mis hermanos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo? Con mi vecino, si me pisó la vereda, ¿sí? Si una rama de su arbolito pasó por mi terreno, empiezo a pelear con él. ¿Cuántas veces, no? O vamos manejando, se nos cruza uno delante, seguro que le decimos, te amo, prójimo mío. O por ahí no, sale otra cosa, ¿no? En nuestro corazón. Que realmente el Señor nos ayude a comprender más cabalmente su amor en nosotros, porque esa va a ser la manera en que vamos a poder también amar. Y algunos dicen, ¿y por casa cómo andamos, no? Qué importante es manifestar primero el amor en casa también. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿no? Y que el amor sea también el lema y el tema de nuestra vida como hijos de Dios. Y en último lugar, 1 Juan, también capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una manifestación de una vida victoriosa. Dice que vence al mundo, ¿no? Si uno se queda con la imagen de la cruz, parecería que el mundo había vencido al Señor, ¿no? Pero ¿qué dijo el Señor? Yo he vencido al mundo, Juan 16:13. Cuando dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también somos llamados a ser más que vencedores, ¿no? Más que vencedores en Cristo. Romanos 8, 36 y 37. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por medio nuestro, sino por medio de Cristo en nosotros. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así, la victoria de Cristo es nuestra victoria también. Solemos cantar un himno que dice, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Y después dice, porque Él vive, esa es otra canción, triunfaré mañana. ¿Sí? Y nos está hablando de que nosotros también debemos manifestar una vida victoriosa, y eso es realmente una de las evidencias que acompaña una regeneración, una nueva vida en nosotros. ¿Y qué recompensa habrá para los vencedores? Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí el versículo anterior dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La promesa de una comunión, gracias, bueno, íntima con el Señor, con lo reuniente, hay victoria en nuestra vida, victoria sobre el pecado. Qué importante, ¿no? Poder disfrutar de estas bendiciones. Si somos realmente nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Vamos a seguir en la carne, vamos a seguir con luchas, pero el que está en nosotros es mayor.
y ya venció. ¿Sí? Y si Él venció, nosotros también podemos vivir una vida de victoria. Y si hay algo en nosotros que debemos entregarle al Señor, algún pecado oculto, alguna debilidad, algunos dicen todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Vieron que Aquiles era inmortal, menos el talón. ¿Y dónde le fue a dar el flechazo? En el talón, y ahí murió el pobre Aquiles. El que cree estar firme, mire que no caiga. Qué importante, ¿no? Que nos conservemos puros y sin mancha en este mundo. Que seamos luminares en medio, ¿no?, de una generación maligna y perversa. Que los demás puedan realmente tener en nosotros algo diferente, una luz, un brillo. Que puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Que puedan ver que nuestro hablar es diferente, que nuestras reacciones son diferentes, que nuestros pensamientos, nuestra manera de tomar decisiones, de actuar, son diferentes. Y muchas veces nos preocupamos por la manera en que le podemos compartir a otros el Evangelio. ¿No? Decimos, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué versículo será el apropiado? ¿Qué manera de presentar el Evangelio? ¿Qué estrategia utilizaré? Y qué bueno sería que nuestra mejor carta de presentación sea nuestra misma vida, ¿no? Que empecemos por eso, y que a través de nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios, ¿no? Para llevar también vida a aquellos que hoy están muertos en delitos y pecados. Y gratitud al Señor, porque nosotros estábamos en un momento de nuestra vida en ese lugar. Hemos nacido de nuevo. Hemos comprendido realmente esa necesidad que teníamos del nuevo nacimiento. Cuando uno lee ahí en Juan capítulo 3 la historia de Nicodemo, un hombre religioso, fariseo, ¿no? En apariencia parecía que tenía ganado el cielo por su religiosidad, por sus obras, etcétera, etcétera. Pero tenía un vacío enorme en su corazón y se acerca al Señor porque él necesitaba ser salvo. Y el Señor le dice, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Y le habla de que ese nuevo nacimiento se tenía que manifestar, y le pone el ejemplo del viento, ¿no? No sé si leyeron ese capítulo, dice, así como el viento se manifiesta, ¿no? Por su fuerza, por su movimiento, ¿no? Es una fuerza que no la podemos controlar nosotros, pero la vemos por lo que efectúa. Así debe ser el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra y que realmente podamos estar viviendo esto que vivimos.